Es más probable que ustedes hayan tomado alguno de los psicofármacos que han visto o que verán a que hayan tomado alguno de estos medicamentos. Bueno, señores, entonces, continuando con su tema de antibióticos, hoy vamos a cambiar de mecanismo de acción. Ya vimos hasta la saciedad todo lo que nosotros podíamos hacer con los inhibidores de síntesis de Barrett. Ahora nos vamos a ir con un mecanismo de acción distinto, que es inhibir la síntesis de las proteínas. Recordarán ustedes que medio habíamos estado hablando nosotros del mecanismo de síntesis de proteínas en las bacterias, que en principio es muy parecido al mecanismo de síntesis de proteínas en las células eucariotas. Tenemos nuestro RNA mensajero. Ese RNA mensajero va a tener se le va a pegar las unidades del ribosoma. Recuerden que en la célula eucariota estas unidades son 60 y 40S, acá van a ser 50 y 30S, y la subunidad 50S va a tener tres bolsillos, que son los bolsillos EPA: el bolsillo de salida, por donde van a salir los RNA de transferencias que ya no tienen sus aminoácidos; el bolsillo P, que es en donde se están formando los péptidos, acá tenemos la formación del péptido; el bolsillo A, que es en donde se van a ir pegando los aminoácidos RNA de transferencia; y entre el bolsillo P y el bolsillo A tenemos este pedacito, que es la subunidad 23S, que es la que se va a encargar de formar los enlaces peptídicos, y esa es la función enzimática que va a tener la subunidad 50S del ribosoma. Recuerdan que esta síntesis de proteínas iba a tener tres fases, que era la primera o iniciación, la segunda o elongación y la tercera o terminación, que en esa fase de iniciación todo comienza con la unión de un formil-metionil RNA de transferencia a el codón de inicio AUG. Una vez que se pega ese codón de inicio del RNA mensajero, se va a pegar la subunidad 30S y la subunidad 50S, y de esa manera se va a terminar de formar el complejo de iniciación. Vamos a tener algunas proteínas como las IF1 y F2 y F3, que son factores de iniciación, pero pues puedo ir sin eso. La segunda fase, que es la fase de elongación, es en donde se van a ir pegando los aminoácidos RNA de transferencias al bolsillo A y la subunidad 23S, es decir, la que tiene la formación de la parte enzimática transcriptiva de la subunidad 50S, se encarga de formar los enlaces peptídicos. Con esa formación de los enlaces peptídicos también se va a perder la afinidad que tiene el aminoácido por el RNA de transferencia. Todo ese nuevo péptido se va a mover hacia el bolsillo P, y el RNA de transferencia, que ya no tiene aminoácidos, va a salir, y todo esto va a seguir hasta que lleguemos a un codón de parada. Recuerden ustedes que tenemos codones de parada como los codones UGA, en el que básicamente no codifican para ningún aminoácido, sino lo que hace cuando el codón de parada llega al bolsillo A es que se van a pegar una serie de proteínas que van a ser los factores de terminación, y la función de esos factores de terminación es desensamblar ese complejo de iniciación, y de esa manera hacer que las unidades 50S y 30S se desensamblen del RNA mensajero, quedan listas para seguir haciendo otra actividad, otra síntesis de proteínas en otro lado. El RNA mensajero queda libre para que se vuelva a sintetizar proteínas o para que se destruyan, y pues ya tenemos nuestro péptido listo para poder ser utilizado. Bien. Esto me va a permitir que yo pueda tener algunos antibióticos que se van a pegar justamente a ese ribosoma, que es el que va a tener una estructura distinta al de las células eucariotas, que no me le puedo pegar directamente al RNA mensajero, pues porque el RNA mensajero sería igual al suyo, así que no habría mayores diferencias, pero al ribosoma sí. Entonces, como el ribosoma es distinto, entonces yo voy a poderme pegar a la subunidad 30S o a la subunidad 50S. Y acá comenzamos con nuestro primer problema. Tengo dos subunidades, 30S y 50S. A la subunidad 30S se le van a pegar dos tipos de antibióticos, y a la subunidad 50S se le van a pegar 5 tipos de antibióticos. Cada uno de estos tipos o familias químicas van a tener una serie de antibióticos. Entonces volvemos otra vez a nuestro problema de memoria.
Entonces, vamos. De la subunidad 30S está fácil. De la subunidad 30S son dos grupos de antibióticos: aminoglucósidos y tetraciclinas. Está fácil. Subunidad 30S, aminoglucósidos y tetraciclinas. De la subunidad 50S son 5: cloranfenicol, que es su propia familia, los macrólidos, lincosamidas, oxazolidinonas y estreptograminas. Cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas, oxazolidinonas y estreptograminas. Fíjese bien cómo se escribe, ¿no? Cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas, estreptograminas y oxazolidinonas. No vayan a confundir oxazolidinonas con tiazolidinidionas. Seguro no las van a confundir. Esto. Esos son los subtítulos. Ya después vamos con cada uno de los medicamentos de cada uno de los grupos. Vamos a comenzar con los de la subunidad 30S, que esos son los más fáciles. Dentro de la subunidad 30S, en principio vamos a tener dos: acuérdense, tetraciclinas y aminoglucósidos. De ellos, los más chimbitos van a ser los aminoglucósidos. Tienen un mecanismo de acción bastante particular, un poco rarito con respecto a los demás. Por eso, de hecho, vamos a comenzar con aminoglucósidos. Algunos libros, por ejemplo, Katsu, tiene un capítulo específico para aminoglucósidos que lo separa del grupo de inhibidores de síntesis de proteínas. Sigue siendo un inhibidor de síntesis de proteínas, pero tiene algunas características particulares que lo hacen ser un poquito rarito. Entre otras, porque si se dan cuenta, es de todos el único que tiene uniones irreversibles, que potencialmente me puede generar uniones irreversibles. Del resto, todos los demás suelen ser uniones reversibles. Otro detalle importante: los inhibidores de síntesis de proteínas en principio van a ser bacteriostáticos, excepto aminoglucósidos, que son bactericidas, pero todos los demás suelen ser bacteriostáticos. Entonces comenzamos con el primer grupo, el grupo rarito, que es el grupo de los aminoglucósidos. La ventaja del grupo de aminoglucósidos es que con el título le está diciendo las características químicas que tiene, y de ahí uno puede comenzar a deducir un poco sus características farmacocinéticas. Entonces fíjense que tenemos una parte glucosídica. Esto significa que tenemos carbohidratos. Estos medicamentos suelen ser trisacáridos, son 3 carbohidratos. A veces hay 4, pero usualmente suelen ser 3 carbohidratos. Y además suelen tener varios radicales amino. Los radicales amino se caracterizan porque tienen cargas eléctricas positivas muy marcadas. Eso hace que estas moléculas suelen ser muy polares. Además, per se los carbohidratos suelen ser bastante hidrosolubles. El azúcar se diluye fácilmente en el agua. Las moléculas polares son muy solubles en agua. Y si yo tengo además un aminoazúcar, un azúcar al que le he pegado muchos radicales amino, pues eso lo hace ser muy soluble en agua. Suelen ser medicamentos muy hidrosolubles y suelen ser relativamente grandes. Una pregunta: ustedes que saben muchas cosas de nutrición, ¿cómo creen que es la biodisponibilidad oral de este tipo de medicamentos? Son azúcares. ¿Qué tan bien absorbe usted azúcares? En principio bien, pero le digo ya que es mala. La biodisponibilidad oral es nula. ¿Por qué? También les cuesta más atravesar las membranas. ¿De qué? Pues como son más hidrosolubles, les puede costar más atravesar membranas para absorber. Él lo dice por la hidrosolubilidad, pero recuerda que los medicamentos, es verdad que los medicamentos liposolubles se absorben mucho mejor, pero los medicamentos que son muy hidrosolubles se van a poder absorber mejor en función de su pK sub A. Pero estos no van a depender de su pK sub A. Recuerden lo del pK sub A, ¿no? Eso puede salir en el parcial final. Ese pH, la que yo tengo, la mitad de la concentración del medicamento en forma ionizada y la otra mitad en forma no ionizada.
aplica para la acción de bienes, pero esto no aplica. No aplica por otra razón. Acuérdense que son trisacáridos. ¿Cómo es la disponibilidad de los trisacáridos? Eso no viene de clase. No viene de clase. Trisacáridos, ¿cómo los absorbe usted? No absorbe trisacáridos, exactamente. Uno en general lo que absorbe van a ser monosacáridos. Por eso cuando yo tengo disacáridos como la lactosa, los tengo que romper. Cuando yo tengo polisacáridos como el almidón, los tengo que romper a su forma esencial, que son monosacáridos, y en forma de monosacáridos es que lo absorbo. Por eso, a pesar de ser carbohidratos, su biodisponibilidad oral es nula. Bueno, esperen que les voy a mostrar esta horrible gráfica, simplemente para mostrarles dos cosas. Lo primero, la estructura que les estaba diciendo. O sea, acá básicamente tenemos carbohidratos. Este es el caso de gentamicina. Fíjense que gentamicina es un trisacárido. Tenemos acá un monosacárido, otro monosacárido y otro monosacárido. Todos van a estar pegados por enlaces glucosídicos, y además otra de las características que tienen es que tienen varios radicales amino. Acá tenemos un radical amino, por acá tenemos otro, por acá otro, 3 y 4 radicales amino. Esos radicales amino les va a dar el hecho de ser carbohidratos y de tener radicales amino, pues hace que sean moléculas que son muy hidrosolubles, que como ya dijimos, como son trisacáridos, no los puedo absorber. De hecho, los terminaría rompiendo para convertirlos en monosacáridos y así poderlos absorber, pero pues eso ya no va a funcionar. Y por otro, los nombres. Fíjense que acá de pronto hay algunos que eventualmente les suenen. Capaz que gentamicina alguna vez lo han escuchado, ¿sí o no? Amicacina lo han escuchado. Algunos sí, algunos no. Neomicina. Neomicina suele ser un medicamento que viene en colirios o en gotas para los ojos, en colirios o en gotas para los oídos o en cremas. Tenemos, por ejemplo, la streptomicina, que hace parte del manejo de tuberculosis, a la aspertinomicina, paramomicina, caramicina, sizomicina, netilmicina y tobramicina, que suelen utilizarse mucho. Tobramicina eventualmente como un medicamento tópico, pero los demás medicamentos los que más vamos a utilizar van a ser gentamicina, la neomicina y amicacina. Entonces, pues ya les había dicho esta vuelta que son altamente, son azúcares, están policationados, es decir, tienen muchas cargas eléctricas positivas, y pues usualmente no vamos a tener una alta concentración en líquido cefalorraquídeo. Como son altamente hidrosolubles, pues yo los voy a eliminar rápidamente por vía renal. Van a depender principalmente de la filtración glomerular. Son medicamentos que sí son bien chimitas y a mi manera de ver muy particular, tienen el mejor mecanismo de acción de todos los antibióticos. Suelen utilizarse mucho, por un lado porque a veces se ve restringido su espectro, y por otro lado por sus efectos adversos. Y ya les explico lo del efecto postantibiótico. Pero es que esta vaina no me interesa. Hablemos de su mecanismo de acción, porque este mecanismo de acción es lo que lo hace ser muy chimbita. Ojo que vamos a tener una suerte de diferencias entre lo que pasa con bacterias gram positivas y con las bacterias gram negativas. A diferencia de lo que pasaba con los betalactámicos, carbapenémicos y cefalosporinos, que tenían un muy buen espectro contra las bacterias gram positivas, el principal espectro que va a tener los aminoglucósidos es contra las bacterias gram negativas. Y en parte se relaciona por todo lo que hemos estado hablando. Primero, las bacterias en general, como suelen tener proteínas en su superficie, esas proteínas suelen tener cargas eléctricas negativas. Toda vez que los aminoglucósidos suelen tener cargas eléctricas positivas,
las proteínas y las bacterias en general suelen tener muchas cargas eléctricas negativas, pues eso hace que por una simple cuestión ahí electrónica ellos tengan una alta afinidad. Son súper amigos porque recuerden que positivo con negativo son súper amigos. Entonces esto hace que primero los antibióticos, los aminoglucósidos suelen hiperconcentrarse, aumentar su concentración alrededor de las bacterias, porque las bacterias suelen tener cargas eléctricas negativas. ¿Listo? En el caso de las bacterias gram negativas, la causa de esas cargas eléctricas negativas las tienen los peptidoglucanos. Claro, el problema de los peptidoglucanos en el caso de las bacterias gram positivas es que están por fuera de la bacteria. En esta situación, yo tengo acá una bacteria gram negativa que tiene dos membranas. Digamos que esta es mi membrana externa y esta es mi membrana interna. Y en la mitad, entre las dos membranas, es donde yo voy a tener mi pared celular que tiene cargas eléctricas negativas. Eso hace que el aminoglucósido, pues en el caso de una bacteria gram negativa, se le acerca, intenta pasar, es decir, pasa de la membrana, a través de la membrana externa, es decir, pasa del espacio extracelular al espacio periplasmático a través de porinas. Estas porinas se caracterizan, entre otras, porque solamente me van a dejar pasar en un solo sentido. El aminoglucósido entra, pero ya no puede devolverse. Entonces, eso me comienza a generar que los aminoglucósidos se comienzan a hiperconcentrar en el espacio periplasmático. Por espacio periplasmático me estoy refiriendo al espacio que hay entre la membrana interna y la membrana externa de las bacterias gram-negativas. Entonces, yo ya tengo mi aminoglucósido hiperconcentrado en el espacio periplasmático. Una vez que lo tengo ahí hiperconcentrado, el siguiente paso es que tiene que entrar a las bacterias. A diferencia de lo que pasaba con betalactámicos, cefalosporinas y carbapenémicos, que los antibióticos no tienen que entrar a la bacteria, acá estos antibióticos sí que tienen que entrar. Para atravesar la membrana interna, vamos a tener dos mecanismos. El primer mecanismo, que se llama mecanismo de fase 1 o dependiente de energía, va a depender de canales, de mecanismos de transporte activo que me muevan los aminoglucósidos. En general, esos mecanismos de transporte activo que me mueven carbohidratos desde el espacio periplasmático de la bacteria hacia el interior. Mecanismo de transporte activo. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que define que un mecanismo de transporte a través de las membranas sea activo? El consumo de energía. No necesariamente de ATP, aunque en este caso sí va a ser de ATP. Entonces va a gastar ATP para meter glucosa. Listo. Entonces ya tenemos la glucosa dentro, el aminoglucósido dentro del citoplasma de la bacteria. Una vez que tenemos el aminoglucósido dentro del citoplasma, este aminoglucósido puede hacer una de dos cosas. Se va a pegar a la subunidad 30S del ribosoma, pero se va a pegar a la subunidad 30S del ribosoma antes de que se forme el complejo de iniciación. Es decir, a las subunidades 30S que están dando vueltas por ahí sin hacer nada, se les pega el aminoglucósido y evita que se forme el complejo de iniciación. Eso me explica su mecanismo de ser inhibidor de síntesis de proteína como tal, y esto va a tener un efecto bacteriostático, como todos los inhibidores de síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan que la subunidad 30S del ribosoma, ella normalmente va dando vueltas por ahí hasta que alguien la llama para formar el complejo de iniciación? Lo que hace el aminoglucósido es que la atrapa para que no entre a formar el complejo de iniciación. Listo. Ese es un mecanismo de acción, el menos importante de todos. El más importante de todos, el más chimita, es que se le puede pegar a los ribosomas que ya estén en el proceso de hacer cosas, de hacer proteínas. Entonces, por ejemplo, usted siga escribiendo. Se le pega a las proteínas, se le pega a la subunidad 30S que está en elongación. Escriban. Se le pega a las. Escriban. Se le pega. Escriban. Se le pega. Ay, escriban. Fíjese, yo soy el aminoglucósido, ella es la subunidad 30S, ella está en el proceso de traducción. Pero claro, en la medida en la que ella está escribiendo, yo directamente no la estoy inhibiendo. Simplemente estoy haciendo que esta china, la estoy jodiendo, le estoy haciendo bullying. Y al molestarla, pues eso va a terminar haciendo que esta china esté escribiendo bobadas.
Entonces, lo que hace el aminoglucósido cuando se pega a un ribosoma que está en proceso de traducción es que comienza a hacer que el ribosoma sintetice más las proteínas. Como se le está pegando, le anda molestando ahí en los brazos, entonces lo que termina haciendo ese ribosoma es que hace proteínas anormales. Entonces ella comienza a escribir ahí un montón de bobadas. Ese ribosoma me comienza a sintetizar proteínas bobas. O sea, no me sintetiza las proteínas para lo que necesite la bacteria, sino que me comienza a sintetizar cualquier otra bobada. Esas proteínas anormales es la cosa más genial del mundo, porque esas proteínas anormales pueden hacer muchas cosas. Proteínas anormales se pueden pegar a otras proteínas y dañarlas. Proteínas anormales se pueden pegar al ADN y dañarlo. Las proteínas anormales se pueden pegar a las membranas y abrirle huecos. Claro, cuando se le pega a la membrana y le abre un hueco, pues si se acuerdan ustedes, yo acá en el espacio periplasmático tenía un montón de aminoglucósidos. Cuando esas proteínas anormales se pegan en la membrana, me hacen huecos, y esos huecos lo que va a hacer es aumentarme la penetración de aminoglucósidos o de cualquier otro antibiótico que haya ahí. Y esto es lo que me va a generar el efecto bactericida. Por eso al final la bacteria se va a terminar muriendo, no por una culpa directa del aminoglucósido, por culpa de las proteínas anormales. De hecho pasa una cosa muy chiquita. Pequeñas dosis de antibiótico no funcionan mucho. Yo necesito tener una dosis muy alta para que eso funcione. De hecho, eso es lo que nosotros normalmente en cinética llamamos una curva hormética, en dinámica llamamos una curva hormética. Una curva hormética es que pequeñas concentraciones del medicamento no funcionan, pero cuando la dosis es lo suficientemente grande, el efecto sube un montón. Porque claro, con pequeñas dosis yo lo único que voy a hacer es esto: inhibir la formación de los complejos de iniciación, pero le subo la dosis lo suficiente para que me produzca proteínas anormales, y ahí se me va a meter todo el aminoglucósido y las cosas se van a poner terribles para la bacteria. Eso me explica varias cosas. Eso me explica, por ejemplo, porque a pesar que la gentamicina tiene una vida media de alrededor de 2 horas, uno la utiliza cada 24 horas. Y es porque a mí lo que me interesa no es mantener una alta concentración durante mucho tiempo del aminoglucósido. A mí me interesa que el aminoglucósido haga un pico lo suficientemente alto para que me haga las proteínas anormales y después desaparezca para evitar los efectos adversos. Porque al final quien termina matando a la bacteria no es el aminoglucósido, insisto, son las proteínas anormales. Estas proteínas anormales inclusive son capaces de matar a las bacterias aún en ausencia del aminoglucósido. Eso se llama efecto postantibiótico. O sea, yo utilizo el antibiótico una sola vez, me demora 2 horas en sangre porque tiene una vida media cortita, pero aún así las bacterias se siguen muriendo durante varios días. ¿Por qué? Por el efecto postantibiótico, que es culpa de las proteínas anormales. E inclusive también resulta siendo un muy buen amigo si yo lo utilizo con otros antibióticos, porque acuérdense que esta vaina me abre las puertas para que otros antibióticos entren. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en el futuro, cuando pasen por ginecología, los ginecólogos, hay una mezcla que nosotros llamábamos la mezcla de ginecólogo, porque ellos eran felices haciendo mezclas de clindamicina con gentamicina. Y ahorita vamos a ver más adelante qué hace clindamicina. Pero pues gentamicina en general va a tener un buen cubrimiento contra bacterias gram negativas y clindamicina contra bacterias gram positivas, pero además estos dos se potencian, porque la gentamicina, una vez que la gentamicina logra entrar, me forma huecos en la membrana y eso me aumenta la penetración de otros antibióticos. Por eso mezclando con otros antibióticos es una buena idea. Por eso los puedo utilizar tan espaciado. Por eso inclusive en pediatría o a veces en adultos podemos utilizar una dosis única de gentamicina. Utilizar una dosis única de un beta-lactámico, eso es impensable, excepto pues que sea penicilina benzatínica. Pero de todo lo demás uno siempre tiene que dar dosis repetidas, pero de gentamicina sí que lo puedo hacer. Por eso les digo que gentamicina es rarito. Con gentamicina nos demoramos un poquito, pero pues con los demás ya es explicar una vez un mecanismo de acción y todos los demás son iguales. Gentamicina es el que es rarito el grupo de los inhibidores de síntesis de proteínas,
por la formación de proteínas anormales. Eso no lo hace nadie más. Una vez con eso, con su mecanismo de acción, que es el rarito, miremoslo en sus partes farmacocinéticas. Recuerden que su disponibilidad es muy mala, pero yo lo puedo utilizar por muchas vías de administración. Lo puedo poner endovenoso, intramuscular, intraventricular, intratecal, en baño de diálisis peritoneal, en nebulizaciones, tópico ocular. Puedo bañar materiales extraños con aminoglucósidos justamente para evitar la colonización bacteriana. En cuanto a su absorción, como son medicamentos muy polares, pues no suelen tener una buena disponibilidad oral, máxime teniendo en cuenta que son relativamente grandes, y como ya les dije, el cuerpo pues no lo va a poder absorber adecuadamente por el intestino, pero si yo lo pongo en otro lado sí que se puede absorber harto. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente que las personas que están con diálisis peritoneal se les hagan instilaciones con aminoglucósidos, es decir, se le lavan las tripas. O sea, una persona con diálisis peritoneal tiene un tubo en el peritoneo, y ese peritoneo es el que, haga de cuenta usted, le hace las veces de riñón. Una de las características que uno puede hacer cuando hay, obviamente eso tiene un altísimo riesgo de que se contamine y que venga peritonitis, a veces se les pueden hacer lavados con aminoglucósidos. Dentro del líquido que se le pone aminoglucósidos. Acá solemos utilizar unas dosis relativamente altas, pero ojo, que en estos casos ese antibiótico sí se absorbe. Así que de todos modos lo voy a tener en orina y me puede generar efectos adversos. Vamos a tener, después de la administración parenteral, vamos a tener una Cmax que va a estar alrededor de 1 hora. Y esta absorción de los aminoglucósidos, pues como la mayoría de las absorciones, va a disminuirse con los pacientes en choque. En cuanto a la distribución, pues excepto streptomicina, que es la que se une a la albúmina, los demás pues, van a ir relativamente libres en sangre, pero hay un detalle interesante y es hacia dónde se tienden a acumular. Recuerden que son medicamentos altamente hidrosolubles, así que yo los voy a tener muy bien diluidos en todo el compartimiento intravascular y en el espacio intersticial. Normalmente no tienen una alta acumulación intracelular, pero que sí van a tener un par de problemas. Como es un medicamento altamente hidrosoluble, va a salir por filtración glomerular. Recuerden que normalmente los azúcares, la glucosa, salen 100% por filtración glomerular, pero normalmente en concentraciones en sangre por debajo de 180 miligramos sobre decilitro, el 100% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, que es lo que hacen los importadores de sodio por glucosa tipo 1 y tipo 2, SGLT1 y SGLT2. Pero estos aminoglucósidos no van a ser sustratos de los SGLT, por lo tanto salen con filtración glomerular, pero no se reabsorben, así que voy a tener una alta concentración en orina. Pero además en el riñón tengo un problema, y es que los riñones suelen tener cargas eléctricas negativas muy marcadas, especialmente en los sitios donde yo suela tener altas acumulaciones de cloro o que las concentraciones de aniones de cargas eléctricas negativas sean muy marcados, pues allá tiende a irse los aminoglucósidos. Y pasa que eso suele suceder tanto en la corteza renal como en el oído, en la endolinfa. Por eso los aminoglucósidos se acumulan muchísimo en el riñón, se acumulan muchísimo en el oído y suelen ser nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces, en el caso de la ototoxicidad, que ya lo vamos a ver más adelante, yo les los cuento, en el caso de la ototoxicidad, pues como va a estar dentro de la endolinfa, tiende a generarme daños tanto a nivel vestibular como a nivel coclear. A nivel vestibular, pues eso me puede generar vértigo y nistagmus, y a nivel coclear me puede generar un daño en el órgano de corte, y con el tiempo me puede generar hipoacusia del tipo neurosensorial. Estos detalles ustedes los conocen mucho mejor que yo, pero hace parte de las razones de por qué ustedes tienen que hacer una adecuada valoración del tipo de hipoacusia que tenga el paciente
para saber si puedo utilizar aminoglucósidos o no. De ahí que si eventualmente le saliera un test de Weber y un test de Ardiné en el parcial de farmacología, y tengo entendido que ustedes ya vieron semiología de cabeza y cuello, por lo tanto saben cómo se interpreta un test de Weber y un test de Ardiné, saben cómo se utiliza un diapasón, cuáles serían las características de un sujeto en el que, a pesar de ser hipoacúsico, yo sí podría utilizar un aminoglucósido, y las características en las que no podría utilizar un aminoglucósido. Me explico. Si yo tengo un sujeto con hipoacusia, entiéndase sordito, ¿le puedo dar aminoglucósidos? La respuesta es depende de cuál sea la causa de la hipoacusia. Si es una hipoacusia neurosensorial, en principio yo le doy aminoglucósidos y le voy a empeorar esa hipoacusia, porque ya tiene poquitas células en el órgano de Corti, o las neuronas o lo que sea no le funcionan adecuadamente, y yo se las voy a terminar de matar con el aminoglucósido. Pero si la causa de la hipoacusia es una hipoacusia de conducción, es un problema del oído medio, pues el aminoglucósido no debería por qué generarle mayores problemas, porque la causa de la hipoacusia es distinta. ¿Ah? Pues por eso usted debe cargar su diapasón. Si cargan su diapasón, comprar un diapasón, ¿saben qué es un diapasón? El medicamento tiene la capacidad de atravesar barrera hematoencefálica, por lo que en principio no lo vamos a utilizar en mujeres embarazadas. Podríamos utilizar, ya que me acuerdo, podríamos utilizar betalactámicos, cefalosporinas y carbapépmicos en mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas a veces les da por tener infecciones también, a ellas también les da neumonía, también les da celulitis, infecciones de vías urinarias. ¿Puede utilizar un betalactámico en una mujer embarazada? Sí. Recuerden que son moléculas que no suelen atravesar fácilmente las membranas, de hecho ni las atraviesan. Así que yo puedo utilizar de manera segura todos los inhibidores de síntesis de pared en las mujeres embarazadas. Solo que tengo que tener una pequeña particularidad, tener en cuenta que todos esos medicamentos, excepto ceftriaxona y cefotaxime, todos los demás van a tener una alta eliminación renal, y las mujeres embarazadas aumentan su tasa de filtración glomerular. Eso hace que ellas suelen manejar, a pesar que yo le dé una dosis estándar en función del peso, las mujeres embarazadas, como orinan tanto, pues las concentraciones en plasma eventualmente puedan bajar. Por eso, eventualmente en una mujer embarazada me toca así aumentarle un poquito la dosis, pero simplemente porque está orinando mucho. Entonces ha dicho que este medicamento entonces se elimina por filtración glomerular, que vamos a tener unas vías medias que en general suelen ser bajitas, vías medias, eventualmente sí que en los tejidos puede demorarse un poquito más. Por eso acá les digo que eventualmente en ciertos tejidos podemos tener vías medias que pueden pasar de más de un día, pero pues no son las vías medias plasmáticas. Recuerden que la vía media plasmática suele ser muy bajita. Si ya dijimos, no atraviesa barrera hematoencefálica, que sí atraviesa la barrera fetoplacentaria, volumen de distribución que es relativamente bajito, que se acumula en el oído, ya lo dijimos, metabolismo no tiene, disminución por filtración glomerular, vida media que está alrededor de las 2 horas. Esta otra gráfica, esta otra tabla horrible, pero básicamente lo que tenemos acá son las MIC, las concentraciones inhibitorias mínimas de algunos aminoglucósidos, gentamicina, tobramicina, amicacina y nitromicina, para bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y algunas micobacterias. Pregunta: ¿la MIC es mejor tenerla grande o es mejor tenerla chiquita? Hablando específicamente de la MIC, ¿qué prefieres, grande o chiquita? Chiquita. Cuanto más chiquito sea, significa que la bacteria es sensible. De hecho, fíjense, por ejemplo, en el caso de Streptococcus pneumoniae, acá tenemos Streptococcus pneumoniae, es el penúltimo de las gram positivas. La MIC para gentamicina está entre 16 y 32, es altísima. Es decir, gentamicina podría ser una buena opción para el manejo de la neumonía.
si el agente patógeno más frecuente es Streptococcus pneumoniae y ese es intrínsecamente resistente a gentamicina, pues nada, no hay nada que hacer ahí. Hay una particularidad con Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus va a tener una MIC entre 0.03 y 0.12. Suele ser bastante bueno. Es como uno de los pocos bacterias gram-positivas que suelen ser sensibles al efecto de los aminoglucósidos. Recuerden que aminoglucósidos son principalmente para bacterias gram-negativas, pero al estafilococo le puede funcionar. Es por esa razón que existen muchas cremitas que vienen con aminoglucósidos. O sea, existe la gentamicina en crema, en ungüento. Existe la gentamicina o la neomicina o la tobramicina, que es el de la terramicina, en ungüento para los ojos. Existe en presentaciones con triconjugados, una cosa que los dermatólogos odian profundamente, y son las mezclas de un antimicótico, que suele ser clotrimazol, un corticoide, que suele ser betametasona o hexametasona, y un antibiótico, que suele ser neomicina. Son una cremita que viene con un antimicótico, un inmunosupresor como un corticoide y un antibiótico. De tal manera que esa vaina le sirve a usted para cualquier cosa. Si usted tiene un rojito en la piel y le pica, pues métale eso y seguro le va a dar. Los dermatólogos lo odian porque básicamente eso lo que significa es que el médico es un bruto, y es verdad, ya se los han contado. El antibiótico que se utiliza ahí suele ser neomicina, que hace parte del grupo de los aminoglucósidos. Pero eso tiene un algo de sentido. Fíjese que si eventualmente, o sea, yo podría hacer mi cremita con vancomicina. Voy a hacer mi propia cremita, el Pablo Gentax. Pablo Gentax le voy a poner betametasona, clotrimazol y vancomicina. Y entonces usted va a la droguería y le dice al de la droguería: venga, es que tengo un rojito acá en la piel y me pica. Y entonces el de la droguería le ofrece dos posibilidades: el Trigentax, que es betametasona, el mismo clotrimazol, pero con gentamicina, y el Pablo Gentax, que viene con betametasona, con clotrimazol y con vancomicina. Usted sabe que si estamos hablando de una infección en la piel, lo más probable es que sea un Staphylococcus aureus. Pues obviamente la potencia que tiene como antibiótico vancomicina contra el Staphylococcus aureus comparado contra una pinche gentamicina, una pinche neomicina, pues es monumental la diferencia. ¿Usted cuál preferiría? ¿El Pablo Gentax o el Trigentax? Pablo. Viene con vancomicina, pero por supuesto. De tal manera que si en un futuro, en algún momento, usted llegase, su bacteria que usted tiene en la piel, llegase a hacer resistencia, pues hacer resistencia a vancomicina. ¿Y es traumático tener una resistencia a vancomicina en un Staphylococcus aureus? Sí, marica, muchísimo. Muchísimo. En cambio, si su bacteria, estos Staphylococcus aureus, llegase a hacer resistencia a gentamicina, marica, yo puedo vivir por eso, tengo un montón de antibióticos extra. Si aquí en un futuro, por culpa de esta vaina, se me llega a complicar y hago una celulitis, hago una osteomielitis, hago alguna neumonía, lo que sea, pues yo ya tengo un montón de antibióticos extra. Que un Staphylococcus aureus sea resistente o no a la gentamicina, eso no me da ni me quita. Pero si es resistente a la vancomicina, eso sí que me genera un problema grandísimo. Parece que no voy a utilizar el medicamento del mejor espectro, suelo utilizar el medicamento del menor espectro posible para pensar que si eventualmente me llegase a hacer resistencia, pues que me haga resistencia a alguna culada. Por eso es frecuente que los tatuadores, pues ya saben mucho de antibióticos, suelen mandar ungüentos con aminoglucósidos, terramicina o gentamicina, para la protección ahí de su tatuaje. Que si le llegase a hacer resistencia a sus Staphylococcus aureus, pues hombre,
Para eso me queda oxacilina, me queda cefalosporina de primera, me queda oxazolidinona, me queda cefalosporina de quinta, me queda vancomicina, tengo un montón de opciones extras. En el caso de las bacterias gram negativas, casi todas suelen ser sensibles. Acá tenemos al grupo de las Escherichia, las Klebsieras, Proteus, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Erratas, Providencias y Heterobacter. Todas van a tener una MIC que está por debajo de 1, suele estar por debajo de 1, e inclusive las micobacterias. Por eso algunos aminoglucósidos van a ser parte del manejo de las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre o en general por Mycobacterium avium complex. Bueno, ¿para qué las vamos a utilizar? Entonces, usualmente las utilizamos para infecciones por bacterias gram negativas. Recuerda, no falta, pues, digamos, la streptomicina, particularmente en el caso de tuberculosis, brucelosis o tularemia, o en el caso de la parabomicina para la criptosporidiasis, todas, cada una más rara que la anterior, pero para los que sí solemos utilizarlo, insisto, para bacterias gram negativas. Infecciones por bacterias gram negativas. ¿Qué infección consideran ustedes que uno piensa en una bacteria gram negativa? ¿Cómo? Una infección de vías urinarias, por ejemplo. Sin embargo, no solemos utilizar aminoglucósidos en las IUs en adultos. Y es por culpa de la alta acumulación de cloro que hay en la orina. Toda vez que la orina suele tener unas altas concentraciones de cloro, eso hace que si bien el aminoglucósido está en la orina, o sea, en la orina está el aminoglucósido y está la bacteria, el aminoglucósido casi no entra al interior de las bacterias en la orina, porque se queda por ahí jugando con el cloro que tiene cargas eléctricas negativas. En los niños, eventualmente sí que las podemos utilizar en infecciones de vías urinarias, porque ellos, sobre todo durante la primera semana de vida, no tienen una alta eliminación de cloro. Pero no me sirve mucho. Otra posibilidad es cuando yo sospecho infecciones polimicrobianas, como les venía diciendo, los ginecólogos o los cirujanos, como esa gente le abren a uno la vagina o le abren a uno el intestino y uno tiene un montón de bacterias gram-positivas, gram-negativas anaerobias, y a veces esas bacterias se meten por allá al peritoneo o se meten a la sangre y todo se puede convertir en un desmadre. Pues una de las posibilidades es utilizar justamente este tipo de medicamentos para el manejo de las infecciones por bacterias gram negativas. Estos antibióticos no me funcionan en infecciones por bacterias anaerobias, porque pasa que las bacterias anaerobias suelen acumular, no gastan mucho ATP para meter carbohidratos dentro de las características propias de los anaerobios. Los anaerobios son muy celosos con su ATP, ellos no se ponen a gastar. Entonces, como ellos no tienen un mecanismo de fase 1 de entrada de aminoglucósidos, por eso los aminoglucósidos casi no entran en bacterias anaerobias. El otro problema son los sitios en donde hay abscesos. Cuando se forma un absceso, pues el absceso suele ser muy ácido, hay muchos protones. Los protones tienen cargas eléctricas positivas. Estos bichos tienen cargas eléctricas positivas, así que se repelen. Aminoglucósidos no suele entrar fácilmente a los sitios donde hay abscesos. Es decir, me sirve muy bien para infecciones por bacterias gram negativas sensibles, siempre y cuando no haya abscesos o no sea una infección de vías urinarias o no sea una bacteria anaerobia. Al final solamente me quedan bacterias aerobias gram negativas, un mecanismo de acción, una chimba, pero que por características farmacocinéticas o químicas de la fisicoquímica propia del medicamento lo hacen ser en general una mierda. Pero son muy buenos, mecanismo de acción chimba, muy probablemente uno de los mejores mecanismos de acción, pero se queda muy corto, justamente por su estructura química. Bueno, ya les venía diciendo que dentro de los efectos adversos tenemos la ototoxicidad, que incluye tanto la parte acústica como la parte vestibular. La nefrotoxicidad, las dos suelen ser reversibles, porque nosotros normalmente no vamos a utilizar esos antibióticos por largos periodos. Hay que tener cuidado con otros medicamentos que sean ototóxicos, como por ejemplo
los diuréticos de asa como furosemida, torsemida, ácido betaclínico, o los platinos, oxaliplatino, cisplatino, carboplatino, porque estos medicamentos, como suelen ser muy ototóxicos junto con el aminoglucósido, pues potencian su efecto de ototoxicidad. La neurotoxicidad, pues, como les decía, suele ser reversible también. Me puede generar algo de proteinuria, me puede generar eventualmente necrosis tubular aguda, pero eso es más bien raro. Y otro de los que eventualmente podemos tener, y esto por dosis muy altas, nosotros es por tiempo, esto es por dosis muy altas, son los bloqueos neuromusculares. Claro, una concentración muy alta, pues esto puede hacer que eventualmente el medicamento se me termine pegando a la placa neuromuscular y me evite que la acetilcolina tenga contacto con el receptor nicotínico de la placa motora. Que si bien uno no se le contraiga el bíceps o el deltoides, pues no me importa, yo puedo vivir con eso. Pero cuando a uno no se le contrae el diafragma o los intercostales, pues la gente a veces deja de respirar, y cuando eso suele pasar, a la gente le suele dar la mala maña de morirse. Así que hay que tener mucho cuidado cuando las dosis son muy altas, y este riesgo de dosis muy altas suele estar muy presente en las personas con falla renal. ¿Se acuerdan que les dije que en las personas con diálisis peritoneal uno muchas veces le hace instilaciones con aminoglucósidos? Pues tengo un problema, le doy una dosis muy alta que en el peritoneo sí que se puede absorber y después no le elimina, porque pues básicamente por eso está en diálisis, porque los riñones no le funcionan. Entonces esto me puede generar un mayor riesgo de hacer bloqueo neuromuscular. Y pues también hay que tener cuidado con las personas que tengan miastenia gravis. Y la disfunción del nervio óptico, aunque esta última suele ser bastante rara. Bueno, el principal mecanismo de resistencia a los aminoglucósidos suelen ser enzimas que me modifican al aminoglucósido, algo parecido a lo que me hacen los betalactámicos, las betalactamasas. Me hacen presencia de proteínas que me acetilan o que me adenilan o que me cofonilan los aminoglucósidos. Esto me suele generar que tengan los aminoglucósidos cargas eléctricas más negativas, o que por el cambio de su estructura química ya no se pueda pegar a la seguridad de 30S y pues deja de funcionar. O eventualmente pues dificultades para llegar al sitio de acción, es decir, cambios en las porinas, o como me hacen las bacterias anaerobias, me disminuyen los mecanismos de fase 1 de entrada de los aminoglucósidos en la membrana interna. Cualquiera de estos me puede generar resistencia a los aminoglucósidos. Por fortuna, igual si me hace resistencia a los aminoglucósidos, tengo un chingo de antibióticos extra. Como por ejemplo, el otro que me actúa sobre la subunidad 30S, tetraciclinas y una pequeña evolución que son las glucilciclinas. Pero nos vamos a centrar en lo que pasa con tetraciclinas. Entonces, tetraciclinas se llaman tetraciclinas porque tienen 4 ciclos. Si tuvieran 3 se llamarían triciclinas, si tuvieran 5 se llamarían pentaciclinas, pero como tienen 4 se llaman tetraciclinas. La glucilciclina es una tetraciclina a la que se le pega un carbohidrato, es rarita. La glucilciclina es la digeciclina. Esta de acá es la glucilciclina. Las demás de meclociclina, tetraciclina, minociclina y doxiciclina son tetraciclinas. Ojo que hay un antibiótico, una tetraciclina que se llama tetraciclina. Y otro que a veces me suele confundir mucho, esta vuelta de acá, la doxiciclina, es un medicamento LASA. LASA son look-alike, son-alike, medicamentos o que lucen parecidos o que suenan parecidos o que se escriben parecido, con un beta-lactámico que se llama dicloxacilina. Claro, yo se lo digo acá, doxiciclina y dicloxacilina, pues no parece que se parecieran mucho, pero ustedes suelen confundirlos mucho. Y son antibióticos que tienen mecanismos de acción completamente distintos. Es más, en los parciales he visto que me escriben unas mezclas de los dos. Entonces que
doxicilina, no unas vainas así que me escriben una burrada que ni es el uno ni es el otro. Claro, después llegan a la revisión del parcial y dicen, ay, profe, yo sabía que era doxiciclina, pero me equivoqué al escribirlo. Yo le digo, pues hombre, si se equivocó al escribirlo, pues por eso perdió. En la escritura del medicamento, señores, acá sí no tienen el 10% de rango de error. ¿Se escribe bien o no se escribe? Eso es todo, nada. Acuérdense que el único error permitido es cuando el medicamento termina en A o en E. Y las tildes. Entonces, mecanismo de acción de estos medicamentos se van a pegar a la subunidad 30S y me evitan que se formen proteínas. Esto no me genera proteínas anormales como los aminoglucósidos, ¿no? Entonces nada chico, simplemente se pega, evita la entrada de la aminoácido de transferencia, es decir, suele pegarse ahí cerca del bolsillo A de la subunidad 50S, pero en el bolsillo A y listo, me evita la síntesis de proteínas. Son bacteriostáticos, entonces no son chéveres como los aminoglucósidos. Van a ingresar a las bacterias también por mecanismos de transporte activo, como las bombas, o mecanismos de transporte pasivo, como las polinas. Estos no van a depender tanto de sus concentraciones alrededor de la bacteria como los aminoglucósidos, por lo que suelen tener un espectro tanto de gram positivos como de gram negativos, pero suelen tener un muy buen espectro contra bacterias gram positivas. En cuanto a su absorción, solemos tener problemas. Todos los antibióticos van a generar dolor de barriga, pueden generar dolor de barriga. La causa del dolor de barriga es la disbiosis. Recuerden que estos antibióticos, como me matan unos bichos y me dejan otros bichos vivos, pues los bichos vivos que me quedan comienzan a crecer y me generan la disbiosis. Ahora, las tetraciclinas per se me generan gastritis. O sea, más allá de la disbiosis, ellas van a generar gastritis. Bueno. Ahora, pasa que estos medicamentos son quelantes de cationes y aniones bivalentes y trivalentes. Se les suele pegar mucho al calcio, al aluminio y al hierro. Pues como resulta que el medicamento produce gastritis y se pega al calcio, al aluminio y al magnesio y al hierro, la gente se toma su tetraciclina, a los 2 días está con gastritis, va a la droguería y el de la droguería pues le manda hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. El Almagato o en cualquiera de esos antiácidos que tienen magnesio y aluminio. O les da por tomarse un vaso de leche porque creen que con el vaso de leche se les va a quitar la gastritis, y pues lo único que está haciendo es que le está metiendo calcio o aluminio o magnesio a un antibiótico que se pega al calcio, al aluminio y al magnesio. Y esto hace que ya ninguno de los dos absorba, porque la tetraciclina se le pega al calcio, al aluminio o al magnesio en el intestino y van a salir por las heces, ya no se absorben. Así que pues ya no va a funcionar el antibiótico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta gente va a hacer gastritis, es muy frecuente, y pues habrá que advertirle que si va a hacer gastritis no le dé por tomar leche, hidróxido de aluminio, la leche de magnesia de Philips, o que les dé por tomar la Milanta o los TUMS, pues porque eso lo que va a hacer es generarle una disminución de la absorción del medicamento. Si le da gastritis y le quisiera dar algo que no tenga aluminio, magnesio, ¿qué le podría dar? Ni calcio. Bueno, IBPs, los de toda la vida, omeprazol para todos. Como se pega mucho el calcio, esto me da una característica extra interesante. Acuérdense que esta vez se pega el calcio, guárdenlo en su mente. Por un lado, el calcio me evita la absorción del medicamento. Creo que es inútil y innecesario advertirle a la gente que los medicamentos se deben tomar con agua, no con leche. Pero acá particularmente este medicamento sí se debe tomar con agua. Hay un medicamento que sí está indicado tomarlo con leche. ¿Recuerdan cuál es?
Uno solo. ¿Pero antibiótico? Las artemisinas. El artemether lumefantrina se debe tomar con leche, porque la grasa aumenta la disponibilidad de las artemisinas. ¿Eso es tratamiento de qué? Antiparasitario. Antimalárico. Malaria por plasmodium falciparum. ¿Me sirve para IMAX? O sea, sirve para las fases eritrocíticas, pero me queda faltando las fases extraeritrocíticas hepáticas, los sinusoides. Vamos a tener unas CEMAX que hasta alrededor de las 3 horas, unas vías medias que pueden ir desde las 6 horas hasta las 16 horas. Se pueden utilizar intramusculares, pero la verdad que esta vaina vale un montón, no vale la pena. Medicamentos como la colestiramina, el colestipol o el colesevelam me va a disminuir también la absorción de los fármacos. Estos medicamentos colestiramina y colestipol y colesevelam se utilizan ¿para qué? Para el manejo sobre todo de las hipercolesterolemias, pero que me generan mucha gastritis, dispepsia, y por eso si uno lo utiliza por ahí los jovencitos. Acuérdense que se pega el calcio. ¿Cómo se pega el calcio? Uno, ¿dónde deposita calcio en el cuerpo? En el hueso. El medicamento suele pegarse mucho al hueso también. Esto me genera que puede ser un medicamento que puede ser útil para el manejo de las infecciones en el hueso, de las osteomielitis, pero que también me aumenta muchísimo el riesgo de toxicidad justamente por pegarse el hueso en el caso de los niños, de las mujeres embarazadas o de las que puedan estar. No se debe dar en mujeres embarazadas o en niños chiquitos, porque como el medicamento se pega mucho al hueso, me puede generar malformaciones en los huesos y en las articulaciones. Lo más frecuente es unas simples manchas amarillas o cafés en los dientes, pero eventualmente estas malformaciones pueden ser mucho más grandes. Está contraindicado en mujeres embarazadas. Y acuérdense que este es un medicamento opcional para los pacientes alérgicos a las penicilinas en el caso del manejo de la sífilis. Pero como está contraindicado en las mujeres embarazadas, si, como ya dijimos la vez pasada, si está embarazada, tiene sífilis, no le puedo dar tetraciclinas, me toca volver a darle la penicilina a dosis progresivas. Se excreta principalmente por el riñón, algo de disminución vamos a tener por viabilidad, especialmente la tigeciclina, que es la gluciciclina. Tigeciclina es rarito, el hecho de tener un carbohidrato lo hace que no es un medicamento que se absorba por vía oral, lo vamos a administrar por vía intravenosa. Ya dijimos que el bacteriostático tiene un efecto principalmente contra bacterias gram positivas. Esto me incluye, fíjese, a las bacterias atípicas en neumonías, a Rickettsia, por si algún día se les ofrece una fiebre, manejo de la fiebre en las montañas rocosas, esto tiene cubrimiento contra Rickettsia rickettsii, Coxiella burnetii, el de la neumonía esa de las ovejas por allá de la fiebre Q en Queensland y en Países Bajos, Mycoplasma, todo tipo de Mycoplasma, Clamidia, Haemophilus, Vibrio, Legionella, Campylobacter, Helicobacter, Yersinia, Ureaplasma, Plasmodium, Borrelia, Treponema pallidum, Actinomyces y Mycobacterium no tuberculosis. Así que tenemos un espectro bastante amplio. Problema, como todo suele ser con los problemas de resistencias. Entonces, acá los problemas de resistencia, pues puede ser que no me ingrese el antibiótico, o tenga protección ribosomal, o tenga enzimas que lo inactiven, o tenga bombas de flujo. Con estos de ribosoma protegido y bombas de flujo son los más frecuentes que nosotros vamos a tener. Y acá vamos a tener una serie de genes que son importantes. Por un lado, va a ser este gen que es el gen TETCAT. El gen TETCAT suele codificar para una bomba de flujo que me saca tetraciclinas. Los genes TET-N lo que suelen generarme son protección ribosómica. Una protección ribosómica es simplemente un cambio en el ribosoma que hace que no se le pegue ninguna tetraciclina al ribosoma.
Las dos principales son o modificaciones del ribosoma, el TET-M, o bombas de flujo, el gen TET-K. Y aquí es en donde juega un papel importante glucilciclina. Pasa que la glucilciclina es gorda, pues es un carbohidrato, es una tetraciclina que tiene pegado un carbohidrato. Una vez que la glucilciclina está por dentro de la bacteria, pues su función, como todas las tetraciclinas, es que se pega a la segunda 30S del ribosoma y la bloquea. Pero pasa que glucilciclina, la tigeciclina, es intrínsecamente resistente a las bombas de flujo, porque las bombas de flujo, como la tigeciclina es gorda, la bomba de flujo la intenta sacar y paila, se le queda bloqueada. Entonces la tigeciclina es intrínsecamente resistente a las bombas de flujo, pero no a la protección ribosómica. Así que si yo en un antibiograma me encuentro con que tengo una bacteria que es resistente a tetraciclina y resistente a tigeciclina, probablemente sea una bacteria cuyo mecanismo de resistencia sea protección ribosómica. Debe tener el gen TET-M de protección ribosómica. No le funcionan ni tetraciclinas ni tigeciclina. Pero si en el antibiograma yo veo que la bacteria es resistente a tetraciclina pero sensible a tigeciclina, probablemente lo que tenga es un gen TET-K de una bomba de flujo. ¿Estamos? Bueno, ya no me interesa, ¿para qué los vamos a utilizar? Infecciones respiratorias hace parte del manejo, sobre todo de las infecciones respiratorias, que además tiene la posibilidad de cubrir a las bacterias anaerobias. Entonces tiene buen efecto contra Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Mycoplasma y Clamidófila, y además, como ya dijimos, a Mycoplasma, a Coxiella, entre otras. En infecciones de piel y tejido celular subcutáneo, pues porque me cubre bacterias positivas como Staphylococcus aureus. En infecciones intraabdominales, cuando estamos sospechando enterobacterias, algunos anaerobios. En infecciones gastrointestinales, solamente cuando son polvibrios. En IBU, pues poco lo vamos a utilizar. En infecciones de transmisión sexual, no es muy útil para la Neisseria gonorrhoeae, pero pues sí me cubre a Chlamydia trachomatis, me incluye a Haemophilus ducrei, el linfogranuloma venéreo, y eventualmente me incluye a Treponema pálido, por lo que puede ser una opción en el manejo de las personas no embarazadas alérgicas a la penicilina. Enfermedad por riqueza Rickettsy, en anthrax locales, es muy frecuente el uso de este tipo de antibióticos en la piel. Los dermatólogos son súper fan de andar utilizando doxiciclina, minociclina o tetraciclina para el manejo no solamente del Staphylococcus aureus, sino del Cutibacterium acnes, que es uno de los bichos relacionados con el acné. Pero más allá de eso, del efecto antibiótico que tienen las tetraciclinas en la piel, hay algunos estudios que proponen que esos antibióticos además pueden funcionar aún en ausencia de las dichas bacterias. Entonces pueden eventualmente tener un efecto antiinflamatorio, que por eso eventualmente puede llegar a ser útil en varios tipos de acné, no únicamente en el acné inflamatorio, sino en otros tipos de acné, como en el acné comedogénico. Ustedes van a ver que los dermatólogos a veces utilizan medicamentos rarísimos para indicaciones que uno no se espera. Por ejemplo, utilizan muchas veces ivermectina o clotrimazol. Ivermectina, que es un antiparasitario, o clotrimazol, que es un agente para el manejo de hongos, y lo utilizan para el manejo de la rosácea, cuando uno está muy rojito. Porque la rosácea, eso que anda uno muy rojito, eso le aumenta a uno el riesgo de atrofia cutánea, de poder hacer telangiectasias y de problemas en la nariz. Entonces uno se aplica todas las mañanitas ivermectina para eso. No se pide ivermectina para que si usted no tiene piojos. Por eso, si ustedes van al dermatólogo, muchas veces les van a mandar tetraciclinas. Y acuérdense de no quedar embarazada mientras está con tratamiento con tetraciclinas. Efectos adversos, le dijimos la irritación gastrointestinal,
pueden generar directamente esofagitis o úlcera gástrica, van a generar disbiosis. Son medicamentos muy fotosensibles. El medicamento per se es fotosensible. Me refiero con esto a que el medicamento, si usted lo deja expuesto mucho tiempo a la luz, él se pone café. Y ya uno no se siente muy seguro con un medicamento que se ponga café. Además de la fotosensibilidad directa del fármaco, pues es que tenemos un problema, y es que el fármaco nos puede volver más fotosensibles. Así como se vuelve café el solito en presencia de la luz, si yo me lo tomo y salgo a la luz, pues también me puedo poner un cafecito. Por ponerme un cafecito me refiero a que me puede producir manchas en la piel y eventualmente podría aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente cáncer de escamo celular. Esto obliga a que las personas siempre deben estar utilizando bloqueador solar, que parece una estupidez. Que a uno le digan que utilice bloqueador solar, eso es como decirle que se tiene que lavar los dientes o que no sé. Pero siempre debe utilizar bloqueador solar, inclusive así esté metido 5 horas en una aula de clase donde aparentemente no le da la luz, porque recuerden que este tipo de lucecitas también generan manchas en la piel y fotoenvejecimiento. De pronto no les genera mucho riesgo de cáncer de piel, pero sí que se envejezcan ustedes más y que ustedes hagan sus manchitas en la piel. Claro, que ahorita poco les importa, pues porque ustedes tienen miserables 20 años y toda su piel es bonita, pero pues ustedes van a estar expuestos a este tipo de luces toda la vida. Los médicos tienen una mala maña que, como creen que están en un servicio de urgencias o están en un área de hospitalización o de consulta, que nunca ven la luz del sol, ¿no? Que es verdad, eso no les genera riesgo de cáncer de piel o de fotoenvejecimiento, de manchas en la piel, porque las lucecitas y las pantallas, esto sí no creo, pero las pantallas sí les pueden generar de esos problemas. Así que recuerden siempre utilizar bloqueador solar, máximo si están tomando tetraciclinas, reaplicárselo cada 2 horas, y en la medida de lo posible que sean bloqueadores solares con color. Como el mío. Un medicamento se puede tomar vencido. Ya lo hemos hablado. Donde puede tomar, se puede tomar. ¿Debería yo tomar un medicamento vencido? ¿Cuál es el problema? ¿Me puedo morir? Lo más probable es que el medicamento simplemente deje de funcionar. El principio del veneno vencido, si mata más o mata menos. Recuerden que lo que hace es matar menos, excepto la tetraciclina. Estos medicamentos, sí, cuando se vencen, se vuelven tóxicos. Se le tiran los riñones. Los otros ustedes los pueden tomar vencidos y no le van a hacer nada, pero esta vaina, si se lo toma vencido, le aumenta el riesgo del síndrome de Fanconi, que básicamente está relacionado con nefrotoxicidad. Las manchas de color café en los niños y en las mujeres embarazadas, malformaciones óseas que están asociadas a las tetraciclinas, hay que ponerles cuidado. Y estos son los 2 medicamentos de la subunidad 30S. ¿Bien hasta acá? 50S. 50S es tan fácil porque todos tienen el mismo mecanismo de acción, excepto oxazolidinonas. Todos los demás tienen el mismo mecanismo de acción. Y cloranfenicol es un medicamento que ya no se utiliza, así que se lo voy a pasar rápido. Cloranfenicol se utiliza mucho para una cosa, para hacer preguntas en parciales. Y no únicamente lo digo por los parciales de farmacología. Yo creo que junto con vancomicina son los antibióticos que más suelen preguntarse en exámenes de ingresos a residencias, en el MIR, en el USMLE, aunque el USMLE, por ejemplo, se le preguntaron mucho antineoplásico. Pero los exámenes esos de ingresos a residencias suelen preguntar mucho esto, por un detallito oculto. Insisto, si no es un antibiótico que ya no se utiliza, vamos a recoger, pero es un efecto adverso muy típico del cloranfenicol, que es el síndrome del bebé gris. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, el nombre es de cloranfenicol y aplica para todos los demás de aquí en adelante. Básicamente se van a pegar a la subunidad 50S
en el sitio donde se forman los enlaces peptídicos, en las unidades 23S. Es decir, en el centro de las unidades 50S hay entre el bolsillo P y el bolsillo A, que es donde se van a formar los enlaces peptídicos. Ahí en ese punto se pega cloranfenicol, macrólidos, estreptograminas y glicosamidas. Pues todos tienen el mismo mecanismo de acción. Es como lo de betalactamas. A todos van a tener el mismo mecanismo de acción. Un detallito particular que tenemos con el cloranfenicol es que el cloranfenicol, y es la causa de su toxicidad, la toxicidad del cloranfenicol se comparte con la toxicidad de las oxazolidinolas, es decir, del imezolid y prednisolid, y de algunos antirretrovirales. Y es una vaina que se llama la toxicidad mitocondrial. Estos medicamentos, cloranfenicol, oxazolidinolas y inhibidores análogos nucleósidos o nucleótidos de la transcriptasa reversa, que son antirretrovirales, suelen tener la capacidad de bloquear los ribosomas mitocondriales. Eso hace que las mitocondrias pues ya no tengan mucha capacidad de producir enzimas necesarias para mantenerse estable durante el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa, y eso me va a generar en principio una disminución de la producción de ATP, me aumenta la producción de piruvato, me aumenta la cantidad de acetatos y me aumenta la cantidad de glucosa en sangre. En sangre aumenta glucosa, aumenta piruvato, aumenta acetatos y me disminuye ATP. Obviamente el ATP no es la sangre, sino en general en las células. Entonces, ¿qué pasa con cloranfenicol? Insisto, esta vuelta ya no se maneja. Por acá en usos es tercera opción en fiebre tifoidea, es como segunda o tercera opción en meningitis bacteriana y es como segunda o tercera opción en la enfermedad por rickettsial, la fiebre de las montañas rocosas. ¿Pueden vivir ustedes sin cloranfenicol? Sí. ¿Qué es lo interesante de cloranfenicol? Su efecto adverso más importante, que es el síndrome del bebé gris. El síndrome del bebé gris, que es típico, el bebé gris en cloranfenicol y el hombre rojo en vancomicina. Esta vaina básicamente lo que pasa es que durante un tiempo el cloranfenicol se utilizaba en neonatos. Mala idea. El cloranfenicol tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Y pues pasa que los niños recién nacidos, ese hígado no les funciona y los niños tampoco. Los niños recién nacidos, entre otras, todavía no está pasando la suficiente cantidad de sangre por el hígado y los riñones funcionan como si estuvieran teniendo una insuficiencia renal. Durante la primera semana de vida, el chino no orina adecuadamente, no elimina casi ninguna vaina. Pues eso hace que cuando le dan cloranfenicol, las concentraciones del cloranfenicol en un niño eran peligrosamente altas. Y como eso generaba un bloqueo de las mitocondrias, una de las células que más energía están gastando son las células de la sangre, las células hematopoyéticas, y pues eso me generaba una disminución en la cantidad de producción de glóbulos rojos y el niño comenzaba a ponerse anémico, pues estaba pálido. Además de lo pálido, pues como las mitocondrias no estaban funcionando adecuadamente, no había un adecuado uso del oxígeno, pues el chino se ponía morado. Y esa mezcla entre uno estar morado y blanco, pues da una fase como grisácea. Hagan cuenta ahí, como entre el morado y el blanco está el gris. Y por eso es que los chinos se veían grises. Y esto estábamos hablando de una cuestión con una mortalidad alrededor del 40%. Cloranfenicol hoy en día no debería utilizarse. Veo que en las droguerías todavía lo venden, no sé para qué, pero nosotros no lo utilizamos. Ahora, medicamentos que sí utilizamos, macrólidos, sobre todo los primeros tres: eritromicina, claritromicina y acitromicina. Entonces, el mecanismo de acción es el mismo que todos los anteriores. Estos son medicamentos inicialmente de origen biológico que se sacaban del Streptomyces erythroideus, pero pues hoy en día los hacemos todos de síntesis química. Se van a pegar de manera reversible a la subunidad 23S del ARN ribosomal, es decir, a este pedacito
donde se va a pegar cloranfenicol y donde se pegarán más adelante lincosamidas y estreptograminas. Tiene un efecto principalmente contra bacterias gram positivas, mucho más que contra bacterias gram negativas. Y pues vamos a ver un poquitico lo del espectro. En cuanto a la farmacocinética, me interesan esos tres: eritroclaritrolacito. Eritromicina suele ser un medicamento que el ácido lo destruye y que además suele tener por eso mismo una muy baja disponibilidad oral. Para compensar la baja disponibilidad oral de la eritromicina va a venir en sales que lo hagan ser más soluble y más resistente al ácido. Esas sales van a ser las sales de estearato y de etilsuccinato de eritromicina. Por eso eritromicina siempre va a venir en esas sales raritas, de estearato, estolato o etilsuccinato de eritromicina. Esto básicamente lo que hace es que la eritromicina sea más soluble en agua y sea más resistente al ácido del estómago. Ya pasado eso, eritromicina tiene una gran ventaja. De todos los macrolidos es el que tiene la mejor disponibilidad oral. Su disponibilidad oral es buenísima. Fíjense que con claritromicina, más o menos, la disponibilidad oral de la claritromicina está alrededor del 50%, básicamente porque tiene su premetabolismo en primer paso. Y en el caso de la citromicina es bastante mala, del 30 al 40%. Estamos hablando del medicamento, disponibilidad de 90, 50 y 30. Eritromicina de todos la mejor disponibilidad, acitromicina de todos la peor disponibilidad. Pero eso es como cuando uno es estudiante de medicina, que uno puede ser vago o puede ser bruto, nunca los dos. Si usted es inteligente, tiene derecho a ser un poquito vago, pero si usted es un poquito brutico, bebé, le toca ser juicioso, porque si no, no va a tener posibilidades de prosperar. A algo parecido le pasa a los macrólidos. Si yo tengo una mala biodisponibilidad oral, lo tengo que compensar con algo. Toca ser bonito. Entonces, como la citromicina tiene tan baja disponibilidad, lo compensan con una altísima vida media. La vida media de la citromicina está entre las 40 y las 68 horas. Contrario a lo que pasa con la eritromicina. Que la eritromicina, que tiene una muy buena disponibilidad oral, pero su vida media es una mierda. Hora y media. Eso hace que la eritromicina es un medicamento que, o sea, lo absorbo bastante bien, pero que me toca tomarlo con mucha frecuencia por su vida media tan corta. Acitromicina pues absorbo un poquito, pero lo poquito que absorbo en sangre dura un montón. De hecho, acitromicina, que es un medicamento que se utiliza muchísimo en las droguerías, justamente por su cubrimiento por bacterias gram positivas, algunas bacterias gram negativas, pero sobre todo por su facilidad de tomar. Esta vaina viene en un blister con 3 tableticas. Se toma una tableta de 500 miligramos cada día durante 3 días y eso le da a usted concentraciones plasmáticas por encima de la MIC de Streptococcus pneumoniae por más de una semana, con solo 3 tableticas. No es como la amoxicilina, que le toca no tomársela cada 6 horas, o la eritromicina, que le toca tomársela cada 6 horas. La citromicina se la toma una vez al día durante 3 días y listo. Entonces, como es tan fácil de tomar, a la gente le encanta. Pero pues esto es un arma de doble filo, porque si yo lo comienzo a utilizar de manera tan burra, pues lo que voy a generar es un aumento del riesgo de las resistencias. Acuérdense que el mecanismo de acción de estos antibióticos es inhibir la subunidad 50S del ribosoma de las bacterias. Hace unos años, ustedes eran muy chiquitos para eso, hubo una epidemia mundial de COVID-19, un SARS-CoV-2, y dentro de las burradas que hizo la gente, dentro de su estrés porque se les estaba muriendo su familia, pues comenzaron a tomar acitromicina para el manejo de COVID. Yo no sé mucho de virus, pero ¿cuál es la utilidad de inhibir un ribosoma bacteriano cuando yo tengo un virus que no tiene ribosoma? Pues para que la próxima pandemia no vuelvan ustedes a caer en la misma estupidez en la que caemos nosotros, hay que ponerle un poquitico de lógica al asunto. Acitromicina no sirve para las infecciones virales. Claro, la gente en las droguerías es feliz vendiendo esta vuelta. Mis tías y mis primas son felices tomando acitromicina
porque pues obviamente ellas llevaban 3 días con gripa, van y se toman la acitromicina, y cuando se terminan la última dosis de acitromicina, pues ellas ya están bien. Pues obvio, las gripas no duran más de una semana. Con acitromicina o sin acitromicina les iba a durar lo mismo. Lo único es que están aumentando el riesgo de las resistencias que ya más adelante vamos a ver. Sí, ay, tira. La eritromicina tiene una ventaja de una alta penetración al oído medio, por eso a veces suele utilizarse mucho en las otitis, pero pues digamos que la acitromicina casi que lo compensa con su gran vía media. La acitromicina también suele almacenarse en los fagocitos, por lo que a veces se puede utilizar para el manejo de ciertas infecciones. Acá tenemos el espectro, el principio del 2-2, de los 3 es básicamente el mismo. Incluimos bacterias gram positivas, incluimos bacterias gram negativas, incluimos bacterias atípicas, Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, Bacillus, Anthracis, Bordetella pertussis, Legionella, Moraxella, Haemophilus de todo tipo, tanto Haemophilus influenzae como Enducrei, Campylobacter, Clamidia, Mycoplasma, Ureaplasma uralítico, y además estos últimos que me los cubre particularmente la eritromicina, los Mycobacterium, Lepre, Kansasi, Avium complex y el Helicobacter pylori. Por eso la eritromicina hace parte del manejo del Helicobacter pylori, que por eso la eritromicina ustedes lo han visto como parte del manejo de las micobacteriosis. Las resistencias. Entonces, con el problema de las resistencias vamos a tener unos cositos acá importantes. Los genes MEF y MSR básicamente me codifican para bomba de flujo de macrólidos. Y vamos a ver lo que pasa con el gen ER. El gen ER es una metilasa que al final me genera modificaciones en el ribosoma. Con las modificaciones en el ribosoma, lo tengo en el cine. Las modificaciones del ribosoma mediadas por el gen ER de eritromicina me otorga una resistencia a todos los antibióticos que funcionen sobre ese mismo ribosoma. Es decir, me va a otorgar resistencia a cloranfenicol, a macrólidos, a glincosamidas y a estreptograminas. Va a tener un fenotipo, el fenotipo de expresión del gen ER va a ser el fenotipo MSL. MSL, macrólidos, estreptograminas y glincosamidas. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué me sirven los macrólidos? Infecciones respiratorias porque me cubre gram positivos, sobre todo gram positivos, también me va a cubrir algunos gram negativos y anaerobios. Ustedes van a ver que anaerobios no me interesa acá, atípicos. Ustedes van a ver que a veces tetraciclinas y macrólidos hacen parte del manejo de las neumonías, especialmente cuando yo estoy sospechando riesgo de bacterias atípicas. Es una opción para el manejo de las infecciones en piel y tejido celular subcutáneo cuando soy alérgico a las penicilinas. Me sirven infecciones por clamidia, difteria, tosferina, infección por Helicobacter pylori o micobacteriosis. De los efectos adversos, pues me genera dolor abdominal como todos, aumenta motilidad intestinal la eritromicina porque se parece a la motilina y eso puede ser un uso off-label. Eso de parecerse a la motilina y que me aumente la motilidad intestinal puede ser eventualmente muy útil para el manejo de ciertas situaciones, como por ejemplo en el niño. Yo he visto que en los cirujanos pediatras son felices utilizando eso. Cuando usted coge y le abre la barriga y le manosean las tripas, lo normal es que sus tripas se queden asustadas y quietas. Nunca nadie antes las había manoseado. Y ahora después de que las manosearon, pues ya se quedaron equílicas. Entonces es frecuente que después de cirugía usted ya no haga popó. Entonces la pregunta obligada de todo cirujano en el postoperatorio es si usted ya hizo popó o si tiró pedidos. Si alguna vez ustedes han operado la barriga, les habrán hecho apendicectomía o algo así, el cirujano insistentemente, como si fuera coprofílico, todos los días le pregunta si usted hizo popó y si se tiró pedidos. Porque esa es la condición para que usted le pueda dar salida. Claro, hay niños que duran 2 o 3 días sin nada que hacen popó. Pues esos son 2 o 3 días ocupando camas, con el riesgo que haya infecciones en el hospital. Entonces,
lo que hacen a veces es darle eritromicina. No está infectado, simplemente lo que quieren es aumentar la motilidad intestinal. Todos estos medicamentos le pueden prolongar el QT. Y esto es otro riesgo de interacciones farmacológicas. Macrólidos, fluoroquinolonas, los derivados de las artemisinas, la primaquina y los demás derivados quinoloónicos, los antiarrítmicos que el profesor, que el doctor Valenzuela en el video no lo nombraba, pero los antiarrítmicos de la clase 1A, de la clase 1C y de la clase 3, los antipsicóticos típicos, antidepresivos tricíclicos, macrólidos y fluoroquinolonas, y esos que yo me acuerdo en este momento son medicamentos que prolongan el QT. El riesgo de prolongar el QT es que me aumenta el riesgo de cierto tipo de arritmias, que son las torsiones de puntas. Yo ya les había nombrado en el pasado que los serotoninérgicos como el ondansetrón, granicentrón y la metoclopramida también me prolongan el QT. Esta vaina también me prolonga el QT. Pues pasa que si yo tengo, por ejemplo, una infección de lo que sea y tengo vómito y usted me da metoclopramida y acitromicina, pues me está aumentando el riesgo altísimo de dos medicamentos que me están prolongando el QT. Si ese sujeto al que usted le formuló con su propia mano acitromicina y metoclopramida en algún momento llegase a morir y después el abogado de la familia decidiera demandar y decidiera contratarme para que los asesorara y yo veo esa fórmula, le digo, hombre, esto está facilísimo de ganar. Y estamos hablando que hoy en día depende mucho de las características propias de la persona, pero perfectamente una muerte de este tipo perfectamente puede estar costando 5.000 millones de pesos en alguien medianamente joven, y pues claramente el culpable es usted. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con uno en medicina tiene un gran problema, es que uno siempre le toca jugar a la defensa. Entonces, pues, bebé, no se ponga usted huevonear, no mezcle medicamentos que prolongan el QT. ¿Para qué? ¿Para qué se buscan usted ese mal? Puede generar hepatitis colestásica en el uso prolongado de eritromicina y las alergias cutáneas, aunque suelen ser leves, comparado con clindamicina, que acá eso sí que me genera alergias cutáneas relativamente graves. Entonces, clindamicina, que es el principal exponente del grupo de las glincosamidas, se van a pegar en el mismo sitio donde se pegaban los dos anteriores. Acá tenemos a Clinda, es un medicamento que tiene una buena disponibilidad oral, una vida media relativamente cortita de 3 horas, buena concentración en el hueso, bien, una alta en unas proteínas plasmáticas, metabolismo hepático más o menos alto y excreción tanto por vía renal como por vía hepática. Es bacteriostático como todos los demás y tiene un espectro muy parecido al de las penicilinas. Tiene buen cubrimiento contra gram positivos y buen cubrimiento contra anaerobios. Fíjense que incluimos a streptococos, a estafilococos, clostridium, bacteroides, actinomyces, nocardia, neumocistis gyrovesi y toxoplasma gondii. Es un medicamento de alto espectro y comparte eventualmente resistencia con eritromicina en presencia del gen ER. Este gen ER es un gen que le otorga resistencia a clindamicina, que es glicosamidas, a cetograminas y a macrólidos por modificaciones en el ribosoma. Cuando yo tengo un antibiograma que es únicamente resistente a eritromicina y sensible a clindamicina, yo puedo tener eritromicina y clindamicina, siempre los voy a tener en los antibiogramas. Si es sensible a los dos, pues chico. Si es resistente a los dos, pues probablemente sea una mutación ahí, un cambio en el de protección ribosomal. Recuerden que químicamente son muy distintos eritromicina y clindamicina, pero los dos actúan sobre el mismo mecanismo de acción, sobre el mismo punto.
Así que si directamente mi bacteria es resistente a los dos, pues yo sé que el problema es un problema de las unidades 50S de Iosopa, y por lo tanto, siendo resistente a la nitromicina y resistente a clindamicina, yo sé que también es resistente a estreptograminas y a cloramphenicol. No tiene que decírmelo, yo ya lo sé. El problema en realidad es cuando mi bacteria es resistente a nitromicina pero sensible a clindamicina. En ese único escenario, resistente a nitromicina y sensible a clindamicina, yo puedo tener dos posibilidades: que la bacteria de verdad sea sensible a la clindamicina, en cuyo caso el mecanismo de resistencia es algo que afecta únicamente a la nitromicina, como por ejemplo las bombas de flujo, o que en realidad sea resistente a los dos, solamente que no parezca en la clindamicina. Si es resistente a nitromicina y sensible a clindamicina, puede que en realidad sea resistente a clindamicina. Para saber si en realidad es resistente a la clindamicina, y yo tengo este fenotipo particular de resistencia a la nitromicina y sensible a la clindamicina, hay que hacer una prueba extra que se llama el t-test o el test D. En el test D, básicamente lo que se hace es que se pegan dos, una eritromicina y una clindamicina, a 2 centímetros de distancia. Y entonces acá yo puedo ver, como en este caso, que es sensible a los dos, resistente a los dos, normal. En este caso este es el del t-test. Es resistente a la nitromicina y aparentemente sensible a clindamicina. Pero cuando yo los pongo a los dos, uno pegadito al lado del otro, a 2 centímetros de distancia, me forma este halo de sensibilidad que parece una D. Esto es un t-test positivo. Y ese t-test positivo, aunque lo que significa es que aunque parezca sensible a la clindamicina, en realidad es resistente. Eso se llama un fenotipo MSLB inducible. El fenotipo MSL es el que me otorga resistencia a macrólidos, estreptograminas y glicosamines, codificados principalmente por el gen ERN. Este MSLB, que es el que es resistente, puede ser constitutivo propio de la bacteria, en cuyo caso directamente es resistente a nitromicina y resistente a clindamicina, o puede ser inducible. ¿Yo cómo hago para saber si es inducible? Si el t-test es positivo. Si el t-test es positivo, el antibiograma me va a mostrar eritromicina resistente, clindamicina sensible, t-test positivo. Si esto sucede, a pesar de ser sensible a clindamicina, no puedo utilizar clindamicina porque en realidad es resistente. Es un MSLB inducible. Uno lo suele ver mucho en Staphylococcus aureus resistente a meticilina, o en otro tipo de infecciones usualmente asociados al cuidado de la salud. El constitutivo es fácil porque directamente me muestra la resistencia. El problema es el inducible, el solapado, que uno va caminando por encima y uno ve sensible a clindamicina, y después uno que es brutico dice, pues si es sensible a clindamicina le meto clindamicina. Pero ojo, que si es sensible a clindamicina y es resistente a nitromicina, primero tengo que hacer un t-test para saber si de verdad es sensible a clindamicina. Hoy en día la mayoría de los laboratorios directamente las microbiólogas de por allá, las bacteriólogas ven que es resistente a nitromicina y sensible a clindamicina, y de una vez le van a hacer el t-test. Pero hay sitios en los que no, sobre todo en el área rural, las bacteriólogas le botan a usted resistente a nitromicina y sensible a clindamicina. Es su labor devolverse al laboratorio y decirle, venga, corran un t-test para ver si es así o no. Clindamicina, buen cubrimiento contra gram positivos y contra anaerobios, muy parecido a lo que pasa con penicilinas. Así que me sirven básicamente para lo mismo.
me sirven para infecciones de piel y tejido celular subcutáneo, eventualmente lo puedo utilizar en resistencia, en Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pero ojo, que mucho Staphylococcus aureus resistente a meticilina es también fenotipo MSLB. En infecciones respiratorias, en osteomielitis, en toxoplasmosis, en malaria, aunque un poco lo utilizamos como alternativa. Efectos adversos, diarrea per se directamente alta, las colitis pseudomembranosas y las hipersensibilidades. Dice que acá las hipersensibilidades cutáneas son bastante frecuentes, casi igual de frecuentes que las de las penicilinas. Y ya estos últimos dos simplemente se los nombro, porque estos últimos dos, estreptograminas, para complicarle la vida, lo difícil de estos son los nombres, son dos. Estreptogramina A y estreptogramina B. Estreptogramina A es dalfopristina, estreptogramina B es quinupristina. Y vienen los dos en mezcla de un solo medicamento que viene con los dos, dalfopristina, quinupristina. Básicamente los dos hacen exactamente lo mismo. Vamos a tener los dos se van a pegar al mismo sitio, a la subunidad 50S del riosoma, justo donde se pega macrólidos, clorafenicol y glicosamidas. La estreptogramina B, que es quinupristina, hace exactamente lo mismo que haría macrólidos, estreptogramina, glicosamidas y clorafenicol. La estreptogramina A sí tiene un mecanismo extra distinto, y es que cuando se pega me genera un cambio en la conformación del ribosoma. Quinupristina básicamente evita que se siga elongando, y dalfopristina me genera un pequeño cambio en el ribosoma. Pero recuerden que si es MSLB es de todos modos resistente. Este equipo eventualmente es bactericida, pero es un medicamento que poco utilizamos. En la vida real poco se utiliza porque es difícil de utilizar. Toca utilizarlo en infusión intravenosa con una bomba de infusión, tiene un metabolismo hepático importante, y lo vamos a dejar principalmente para las infecciones graves, infecciones complicadas en piel y tejido celular subcutáneo, en infecciones por enterococo faecium resistente a la vancomicina o algunas neumonías nosocomiales graves por gram positivos, pero poco lo vamos a utilizar. Medicamento que eventualmente sí vayamos a utilizar nosotros, en la SUSI sobre todo, oxazolidinones. Acá tenemos a linezolid y a tedizolid. Linezolid, recuerden que es una opción para el manejo del Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Este sí su mecanismo de acción es distinto. Este no estaba metido dentro del fenotipo de MSL, porque este, si bien se pega a la subunidad 50S del riosoma, no se pega al sitio transpeptidasa donde se pegan clorafenicol, macrólidos, estreptograminas y glicosamidas, sino que este se pega al ladito. Esta vaina básicamente se pega al bolsillo P, un palito al lado. Y pues al pegarse al bolsillo P básicamente lo que hace es que se evita que se desprendan los RNA de transferencias en el proceso de elongación. Esa culadita de pegarse un pasito al lado hace que él sea intrínsecamente resistente a las modificaciones del ribosoma. Y como es un medicamento relativamente bueno, chimbita, pues lo utilizamos muy poquito, porque esperamos hasta que tengamos un bicho super hiper mega resistente para utilizar linezolid. Y entre otras porque si bien es un muy buen antibiótico, es un medicamento que recuerden que comparte efectos adversos con el clorafenicol. Este vuelve a tener la toxicidad mitocondrial y la mielosupresión que tiene el clorafenicol. Dentro de ese espectro, pues vamos a utilizarlo para infecciones complicadas en piel y tejido celular subcutáneo, infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, infecciones respiratorias por Streptococcus pneumoniae resistente y por Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Los utilizamos para bacterias gram positivas resistentes, en donde recuerden que yo pueda sopesar el riesgo de toxicidad mitocondrial. Sobre el riesgo de toxicidad mitocondrial y los efectos que tiene esa toxicidad mitocondrial lo abordaremos un poquito más en el tema de antirretrovirales. ¿Con inhibidores de síntesis de proteína tenemos alguna duda? Nuestro siguiente
Tetema es inhibidor de síntesis de ADN, trimetopril, sulfas y quinolonas.